Hola, ¿qué tal? Espero que estés genial y gracias por estar escuchando este audio. Hoy te voy a contar una historia que cuando te diga el nombre y te diga en qué ha acabado, seguramente que vas a empezar a atar cabos y a hilar, pero como yo te lo voy a contar, estoy casi seguro que a lo mejor no lo has oído. ¿De qué te voy a hablar hoy? Hoy te voy a hablar de cómo Toyota puso orden en el caos industrial y, además de eso, en el proceso de cuando lo hizo, acuñó un término que ese seguro que te suena. A ver, venga, ese te voy a decir ya, tampoco me voy a hacer de rogar. Es Lean, ¿vale? Bueno, si no te suena, cuando te lo vaya explicando, no te preocupes que te irá refrescando y si no, nada, aprendemos algo nuevo, que para eso estamos aquí. Lo primero es lo primero. Sitúate, estamos en los años 50 y el proceso de fabricación industrial es complejo, farragoso. Lo normal que ocurría en las fábricas de coches era que había mogollón de piezas apiladas, los trabajadores tenían que esperar su turno para ensamblar algo. El tema de los productos defectuosos era algo que era bastante habitual porque nadie revisaba al final de cada línea que todo estuviera bien y era todo bastante caos. Y lo peor de todo es que además cada coche tardaba muchas semanas, incluso meses en fabricarse. Y ojo, que aquí dices, ostras, si yo me compro un coche nuevo, tardan en dármelo meses. No, pero ojo que eso no es por el hecho de que el proceso de fabricación del coche tarde meses, sino bueno, porque hay una cola de espera y las fábricas tienen la capacidad que tienen y bueno, una serie de cosas. No tanto porque el proceso desde que se empieza a poner el primer tornillo hasta que el coche sale por la puerta, no son meses, es bastante menos tiempo. Entonces, la pregunta aquí es cómo los japoneses se pusieron a darle vueltas a la cabeza y resolvieron esto. Y cuando se pusieron a resolver esto, pues hicieron una revolución brutal que no solamente aplica al tema del automóvil, sino que al final salpicó y acabó salpicando, por ejemplo, el tema del software, el tema de la gestión de empresas y también, aunque podemos verlo más incluso forzado, pero no es tan así, en el tema de la seguridad. Vuelvo a los años 40, 50, más o menos, en ese momento, el que lideraba, el que era el amo de la industria del automóvil, era Estados Unidos, era Ford, era la General Motors, pero tenían problemas bastante chungos. Es decir, almacenaban toneladas de piezas que, eh, aunque tardaran un montón en usarlas, los tenían almacenadas. Producían coches sin verificar hasta el final y al final acaban saliendo coches con errores. Y si ocurría algún problema, arreglarlo después era muy complicado y requería incluso rehacer todo el proceso entero. ¿Qué ocurre? Que Japón, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues tenía los recursos que tenía bastante limitados y no podían permitirse esos lujos de almacenar o siquiera de errores. Entonces, ¿qué hacen? Tres, eh, Tres ingenieros japoneses se ponen a pensar y inventan lo que después le pusieron el nombre que se llama Lead Manufacturing. Voy a intentar decirte el nombre de los tres ingenieros porque son nombres japoneses y mi japonés está oxidado, por no decir nulo, ¿vale? Eran Kiichiro Toyoda, Taichi, Taichi Ono y Shigeo Shingo. Toma ya, lo he conseguido. Bueno, estos tres ingenieros se pusieron a darle vueltas a la cabeza y el método Lean Manufacturing lo basaron en cuatro principios, que el primero es el JIT o Just in Time, y lo que viene a decir es que no almacenas piezas en exceso y solo produces lo necesario en el momento necesario. El segundo principio se llama Jidoka y lo que viene a decir es que detectan errores en cuando se producen, se para la producción y se arregla en ese momento. Se arregla en ese momento y se arregla el origen del error. Entonces, tal vez en ese momento las cosas salgan más despacio, pero es sembrar o si lo quieres ver de esta manera, eh, es un fallo puntual para después, en el muy corto plazo, que el resto sea mucho más rápido. El tercer principio es
Kaizen, que esto lo que viene a decir es además un principio japonés que dice mejora continua. Cada empleado podía sugerir mejoras y cómo optimizar procesos y cualquier cosa que se le ocurriera que tuviera una lógica. Claro, es decir, si hay alguna gilipollez, pues obviamente no. Pero esa idea de que cualquiera pueda aportar una idea, por loca que parezca, si tiene sentido, se tiene en cuenta. ¿Vale? Y el último principio que introdujeron fue el flujo de trabajo visual, que era un sistema de tarjetitas en el que se iba indicando qué se necesitaba en cada fase de la producción. A ver si te suena este nombre, a lo mejor te suena más. Kanban. Tampoco te suena el nombre de Kanban, a ver si te suena este nombre. Scrum. Vale, Scrum no es Kanban y Scrum implica mucho más proceso y otra historia, pero Scrum, por ejemplo, se apoya en el mismo sistema visual de tarjetas. ¿Vale? En este sistema que diario esta gente, que es Kanban, ese sistema visual de tarjetas, hoy día se hace muy visual composites, ¿vale? Entonces, pues bueno, este era el último principio en el que se apoyaron para crear ese lead manufacturing. Y que, bueno, ¿y en qué acabó todo esto? Pues al final, Toyota lo que consiguió es hacer coches de forma mucho más rápida, con menos errores y sobre todo muchos más baratos. Es decir, que para tener un coche con las mismas características y la misma calidad que en el caso de Ford, de la General Motors, el precio era ridículamente menor que lo que le costaba a la General Motors. Además eran coches mucho más duros, si lo quieres ver de esa manera. Pero Estados Unidos, bueno, pues sigue apostando por la producción en masa y bueno, pues Toyota se fue por otro derrotero y siguió con su lean manufacturing. Y bueno, ya a la vista está que les fue bastante bien. Pero no solo se quedó el tema del lean manufacturing, al final el prefijo del manufacturing se ha ido perdiendo, se perdió y nos hemos quedado con el tema del lean. Y tanto es así el éxito que tuvo Toyota y que en los 80 ya compañías como Honda y Nissan empezaron a aplicar lean también. En los 90 y en el 2000 ya empezó a sonar en el desarrollo de software, el Lean Software Development, y todas esas ideas empezaron a calar. Y bueno, como ya lo he mencionado, las metodologías ágiles más modernas, pues ya todos esos principios partían de todos esos principios, perdón, eran la base del resto de metodologías ágiles. Después puede tener mucho más cosas, pero tenía al menos esos principios. Y bueno, y hoy por hoy, mogollón de startups tecnológicas usan Lean a la hora de lanzar productos y demás. De hecho, es así que hay podemos llamarlo metodología, que es Lean Startup. Eric Rich, que es el autor, tiene 1 o 2 libros solamente de Lean Startup que te explica cómo aplicar el método para crear una startup, para crear un producto, fallar rápido. Es decir, son conceptos interesantes. Además, el típico libro, es un libro azul, muy llamativo. Bueno, iba a decir, es finito o no, depende con qué lo compares. Se lee rápido. Tal vez, a lo mejor es interesante hacer otro audio solo de esto. Bueno, y lo que os iba a decir, y la pequeña cuña final sobre ciberseguridad, que ya sabéis que me encanta, bueno, me encanta y me dedico a ello. Entonces, el Lean, bueno, como ya he contado, no solamente se fabricaban coches, y no solamente iba en el tema del desarrollo del software. Al final, todas estas metodologías ágiles, lo que ha ido metiéndose dentro de la parte de seguridad y ha ido arrastrando para bien, es esa idea de hacer las cosas desde el principio, de mejorar los procesos y de meter la seguridad desde el diseño, que esto a lo mejor es un concepto que os suena, y de hecho tanto es así que hay una expresión, una metodología en sí misma que se llama Swift Left, es decir, mueve todo lo que puedas de la parte del desarrollo, o en el caso de la parte de seguridad, toda la parte de seguridad que puedas a la parte izquierda, entendiéndose por la parte izquierda la que está más cercana al desarrollador. Es decir, cuando programa, cuando está haciendo sus pruebas, es decir, lo más cercano a cuando se está produciendo el software. Porque si lo arreglas ahí,
es mucho, mucho más fácil arreglarlo ahí que cuando el software ya está en producción. Si es una aplicación móvil, una vez que la aplicación estará en el Apple Store, Google Play, donde esté, es mucho más complicado arreglar un fallo de seguridad que si lo pillas en el momento del desarrollo. Y de hecho, tanto es así que hay un montón de herramientas, un montón de software y un montón de compañías que se han especializado en el Swift Left y mover la seguridad y bueno, seguridad, testing, un montón de cosas, pero en este caso la seguridad más a la parte izquierda, a la parte del desarrollador. Y bueno, un poco como conclusión de este audio, yo creo que la idea de Lean podríamos, o me gustaría hacer la reflexión de que no, no siempre es producir y producir y producir rápido, que a veces es más rápido pararse, pensar, arreglar y continuar que producir un montón y después tener que arreglar un montón. Es decir, esta idea de vísteme despacio que tengo prisa nos aplica no solamente al día a día, sino incluso bueno, pues como pasaba en la fábrica de automóviles, que parecía una cosa completamente descabellada de para toda la producción con todos los coches que dejan de fabricarse, y después se ha demostrado con los años que eso contraintuitivamente era mucho más rápido que fabricar y arreglar. ¿Vale? Entonces me quedo un poquito con esta idea de vísteme despacio, que tengo prisa. Muchas gracias por haber estado ahí escuchando. Y recordatorio. Sabes que todos los días mando un correo en la newsletter de Alisambo. Todos los días, sí. Todos los días mando un correo. Me lo preguntan mucho. ¿Los fines de semana también? También. Los fines de semana también. ¿Año nuevo también? También. ¿Festivo nacional? También. Todos los días mando un correo. Siempre es el mismo formato. Una pequeña historia entretenida. Además de esa entretenida, siempre tiene una moraleja con una idea con la que quiero que te quedes. Y bueno, un pequeño aprendizaje. Todos los días. Lo lees en 2 minutos, 3 minutos, si lees bastante, si lees despacio. Y nada, hasta la próxima.